para pues obviamente dar ejemplo y demostrar que este negocio y proyecto es genial. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Voy a permitirme compartir pantalla. Me confirman por favor si están viendo. Creo que sí. Entonces, Sí, señor. sí, ¿cierto? Listo, súper. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Recuerden que estos espacios no son netamente liderados por productos terminados. Yo no me considero eso. Sigo aprendiendo de Ganoderma, sigo aprendiendo de mercadeo en red y desde luego los lunes, los miércoles y los viernes sigo aprendiendo todo este equipo que se conecta para edificar a todos y cada uno de los que se conectan. Entonces, ya dejamos de lado eso. Salud. Aquí hoy esta noche me acompaña un chimonca. Mm, porque hay que darle gasolina extra a este espacio esperemos que sea de 25 minutos porque mi compromiso con Andrés Vinasco es darle la talla en el tiempo y voy a lograrlo. Entonces vamos a dar inicio, hoy vamos a hablar de Ganoderma netamente, pero antes de hablar de eso quiero hacer una reflexión que para mí ha sido importante y que está directamente relacionada y conectada con lo que hacemos aquí en DXN como proyecto. Yo pienso que hablar de negocio se queda todavía un poquito pequeño y como proyecto podemos tener una idea de algo mucho más amplio. Esta es una reflexión basada en uno de los artículos que comparte la Organización Mundial para la Salud sobre lo que una persona debe considerar para estar en un estado de bienestar al 100%. Yo quisiera ver unas manitos levantadas o algunos emojis de quiénes les gustaría estar al 100%. ¿A quiénes? En un estado de salud impecable, óptimo, 100%. Entonces, si ponen un emoji o ahí la manito los que tienen la cámara abierta, yo creo que esa puede ser una pregunta muy obvia, pero realmente hacerla nos permite reflexionar y reflexionar nos invita también a activar nuestra conciencia. Es muy importante. Entonces, mira que la Organización Mundial para la Salud, no lo dice Iván Bello, sino la Organización Mundial para la Salud, habla de un 100% que debemos lograr para tener ese estado de bienestar óptimo y lo divide en 4 partes. Entonces, la primera o el primer 25% es ser muy conscientes de la importancia del ejercicio físico, de la actividad física, pero no esa que hacemos de manera mecánica o incluso inconsciente. Por ejemplo, cuando toca subir escaleras porque no alcanzamos el ascensor, cuenta como ejercicio físico cuando decimos, pues bueno, aprovecho y subo las escaleras y hago ejercicio. Ahí podría contar. Pero si subimos las escaleras emberracados porque no logramos el ascensor, ahí no cuenta. Entonces, el ejercicio físico es el primer 25% del que nosotros sí podemos tener dominio o control si decidimos ajustar ciertos hábitos o si nuestras rutinas nos lo permiten. Yo también entiendo que hay personas que pueden empezar su jornada de trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y dirán, no, pero ¿a qué horas voy a hacer ejercicio? Entonces, pero hay que aprovechar las oportunidades que se dan, pero con ese margen de conciencia. Pero ese 25 podemos tener influencia, podemos tener dominio. Hay otro 25 que es el dormir o el buen dormir. Y todos sabemos que se sugieren de 7 a 8 horas de sueño para que el organismo se restaure, se recupere, se llene nuevamente de una energía sana para enfrentar el siguiente día. Y ese es otro de los porcentajes de los que podemos tener influencia, de los que nosotros podemos llegar a decidir, voy a modificar esta rutina, voy a modificar aquello para lograr ese 25 o al menos acercarme al 25. Pero podemos tener influencia sobre ese 25. Hay otro que es el meditar. Nosotros no podemos descuidar nuestra parte espiritual, es algo muy importante, independiente de la cultura, independiente de las creencias que cada uno pueda tener, que las respetamos rotundamente, pero el meditar, la reflexión es algo supremamente importante, importantísimo, que podamos reflexionar, sea en un momento de quietud en la noche o ideal en la madrugada, de nuestras acciones, autoevaluarnos, darnos la oportunidad de corregirnos, por supuesto, porque no significa que somos
implacables o que no, por supuesto que no, pero ese ejercicio espiritual también es otro ejercicio del que nosotros podemos influir, podemos tener un margen de dominio o control sobre ese 25%. En mi caso personal, yo acostumbro en las mañanas a tomarme un espacio para charlar con Dios, para mejorar, bueno, para para darle un espacio a mi espíritu de aquietarse y de reflexionar sobre los aciertos que pude tener y los errores que pude cometer y buscar corregir. Pero cuando hablamos de estos primeros porcentajes, estamos hablando de escenarios que nosotros podemos tener un margen de influencia. Y muchas veces, si no se reflexiona o si esta información no se comparte, ni los tenemos por el radar. Y es un 100%. Y voy a dejar de último este 25% que es la alimentación. Y lo dejo de último porque en la mayoría de los casos es un escenario en el que nosotros no tenemos influencia o muchas veces no tenemos dominio. Y sobre todo sucede porque no tenemos información muchas veces. Y eso es más grave. Entonces, la alimentación es un acto de conciencia, no es un acto inconsciente, no es un acto mecánico. La alimentación es genuinamente un acto de conciencia. Entonces, hay personas que pueden acercarse a un nutricionista, pedir consejo, pero yo lo hice en alguna oportunidad en el Tolima con un nutricionista y él me enseñaba muchas cosas. Y me decía, la gente puede tener claridad sobre los porcentajes, sobre los tipos de alimentos que requiere su organismo, pero hay una realidad muy lamentable en la población a nivel mundial. Y es que debido a esa demanda de alimento que hay por el exceso de población que existe, nosotros ya prácticamente no contamos con un alimento óptimo. Hace 180, hace 200 años era fácil acceder a alimentos netamente orgánicos. Hoy en día es muy complejo acceder a eso y eso hace que ese 25% pierda nuestro control o pierda nuestro dominio. Y si no tenemos esta información reflexionada, muchísimo menos, porque nosotros nos estaríamos dedicando todos los días a comer, que es ese acto inconsciente. Entonces ya hace 40, 50 años la gente le permitía al pollo sus 4 o 5 meses de crecimiento para que fuese un pollo orgánico. A las reses se le permitía, no se le era necesario darles purina o sales o abonos para acelerar todos esos procesos y poder abastecer a la población. Y esos son elementos químicos que hoy en día cuentan desde las plantas hasta los animales, hasta los vegetales y frutas, con tal de abastecer la demanda de alimento. Pero esos agentes químicos van totalmente en contra de nuestra naturaleza, de nuestra composición orgánica y desde luego nuestro ADN. Y por eso se generan tantas irregularidades y problemas a nivel de salud que toda la población hoy en Colombia enfrenta. Hace unos 40 años, la población de 50 años en adelante hablaba de hipertensión, hablaba de gastritis, hablaba hasta de diabetes. Hoy en día yo he escuchado de niños de 11 años o de 8 años con gastritis, por ejemplo. Y es lamentable que la población lo normalice. No, pues tocará algún fármaco, seguir llevando un tratamiento médico cuando un niño, un bebé, un niño de 10, 11 años tiene su organismo casi que nuevo y debería gozar de un estado completamente óptimo y eso se debe al alimento. Entonces hay dos cosas. Lo primero es que la escasez de alimento orgánico es cada vez mayor y si se logra acceder a ese alimento es muy costoso. Hagan el ejercicio de averiguar cuánto vale una libra de cebolla larga orgánica o de tomate cherry orgánico. Lo pueden encontrar, pero es exageradamente costoso respecto a la libra de tomate que compra una persona en el ARA. Entonces es un tema también no solo de conciencia, no solo de información, pero ya entonces también es un tema de financiación. La gente puede encontrar esta información de valor y puede reflexionar y dice, bueno, sí, necesitamos acercarnos a un alimento orgánico, pero lo puede financiar, porque lo importante no es financiarlo un fin de semana, sino que podamos acceder a eso a diario. Entonces, esta información y hablar de lo que vamos a hablar hoy a mí me apasiona porque esta es una información que le compete a todo ser humano. O sea, no le compete solamente a la persona que está enferma, no le compete solo a la persona que busca una opción de negocio, esta información le compete a todo el ser humano. Porque ¿de qué sirve un gran empresario
de 50 millones mensuales o un gran empleado gerente de un banco que se gane 25 si está financiando una diabetes o está financiando un cáncer. Esta información nos compete absolutamente a todos, independiente cuál sea nuestro objetivo, nuestro interés y lo que hagamos. Entonces, este 25% es el que menos tenemos nosotros a veces dominio, influencia para lograr afectarlo a favor nuestro y lograr ese 100% de bienestar. Y es ahí donde la Organización Mundial para la Salud concluye que existe un número mínimo de nutrientes esenciales que un organismo necesita todos los días. Entonces, cuando yo hablaba con Andrés en el Tolima, Andrés es el nutricionista con el que compartí, él decía, la población en Colombia se alimenta con café con pan, con huevos rancheros, con un caldo, con una arepa. En el almuerzo se alimenta con arroz, lentejas, algo de ensalada. En algunos casos, y sopa, por supuesto. En algunos otros casos, la gente dice, no, en vez de ensalada, regáleme más tajadas, o en vez de ensalada, un huevito, o en vez de sopa, huevo. Y en el mejor de los casos, pues la gente tiene la oportunidad de preparar su alimento en casa, pero muchos de la población en Colombia tiene que acceder a un restaurante. Entonces yo dudo que en un restaurante utilicen aceite vegetal. Yo creo que muchas veces utilizan un aceite de baja calidad y todo eso tiene una influencia en el organismo inevitable. Pero Andrés me decía, la gente desayuna, almuerza y come. Algunos creen sentirse más saludables y dicen, no, yo en la noche no como, yo soy más saludable y eso es nocivo para el organismo. Que cuando el organismo se va a descansar, entra en un estado de ayuno, entonces no se puede enviar el organismo sin nada en la panza, pero hay que saber alimentarse en la noche, eso es clave. Y él decía, la población en Colombia no llega a los 20 nutrientes esenciales, no llega a los 18 y el organismo necesita mínimo 43 nutrientes esenciales todos los días. ¿Cada cuánto? Juan, tú ayúdame ahí para no demorar. ¿Cada cuánto la población, el ser humano necesita 43 nutrientes esenciales? Ah, ok, todos los días, cada hora. ¿Qué? Todos los días, Todos los días. todos los días, todos los días. Mira, tú puedes pasar una semana sin perfumes. Está bien. Es más rico tener perfume. Eso sí, no hay que dudar. Pero puedes pasar una semana, un mes sin perfume. Pero no puedes pasar una semana, un mes, 2 meses sin alimentarte. Y estamos acostumbrados a comer. Entonces hay que partir de esta reflexión para entender y dimensionar dónde estamos, qué es lo que tenemos a la mano y que el interés hoy no sea buscar una idea, buscar un argumento para convencer a miles. Nosotros somos los primeros que necesitamos tener valor, conciencia y convicción de dónde estamos y qué tenemos para nosotros mismos. Ese es el número uno. Entonces, mira, por eso es que el rey de las plantas es el ganadero. Después de toda esta reflexión, podemos entender que lo que tenemos en la mano no es solamente un alimento, sino es el rey de las plantas. No es el número dos, es el número uno. Y esto es ganoderma. Para muchos puede ser ya algo normal, más livianamente conocido. Y esta es una de las imágenes para mí más bonitas que encontré, porque a veces, pues a mi modo de ver, personalmente, yo no quiero herir susceptibilidades aquí a toda la familia de XN, pero algunas de las imágenes de Ganoderma no son tan bonitas. Si uno habla de un alimento, le gustaría ver algo bonito que se vea, no sé, provocativo y muchas veces no lo es, pero esta imagen a mí me encanta y esto es un Ganoderma silvestre. Y allí es donde está la esencia, aquí es donde está la génesis de lo que representa a gran modo de XN y el por qué una de las múltiples razones nosotros estamos aquí y hacemos parte. Entonces hay que mirar un poquito de la historia de manera muy breve. El ganoderma tiene una historia de más de 2000 años. No es un alimento que lo descubrió el doctor Lim, ni de XN es la primera que lo encontró o lo comenzó a cultivar. Tiene una historia de 2000 años en el libro de Medicina Natural Oriental o la Enciclopedia China. La Enciclopedia China cuenta que solamente las élites, solamente los emperadores tenían acceso a este alimento. Es decir, sus
en sus comunidades eran digamos, los plebeyos o empleados quien iban y buscaban el Ganoderma como buscar oro y se lo llevaban a sus emperadores. Hay referencias y eran entendidos y eran reconocidos como hombres muy sanos, muy fuertes y sobre todo muy longevos. Y el tener longevidad se debe a un estado óptimo nivel de salud. Ya de una manera más cercana, más contemporánea, pues desde luego existen algunos antecedentes desde el 70 con algunas plantaciones en China y Japón, porque de manera silvestre las 6 especies Ganoderma más potentes a nivel nutricional se encuentran en Asia, en Nepal, en Japón, en China, en Malasia, y es ahí donde comienza a producirse para comercializarlo en algunos mercados en China, como decir Llano Abastos, se comercializa Ganoderma silvestre para hacer sopas, para hacer infusiones, para hacer tés, por su gran valor nutricional y su gran reputación en estas culturas. Y en el 83, bueno, comienza a comercializarse en Malasia y entonces es allí donde empieza DXN a surgir como el sueño y como la visión de un hombre que se acercó al Ganoderma para regular un malestar estomacal. Y estoy hablando del doctor Lim como tal. A nivel científico, yo creo que esta es una referencia que ya se ha compartido sobre el PubMed. Aquí lo voy a dejar en el chat. El PubMed es una enciclopedia científica donde se publican em, todo lo que se sugiera a nivel médico o de alimentos a favor del organismo se publica en esta enciclopedia. Y cuando uno inscribe la palabra ganoderma o incluso espirulina, que también hace parte de todos nuestros productos, allí se pueden encontrar resultados de investigaciones. Y las investigaciones no tienen otro fundamento que el comprobar cómo este alimento tiene efectos a favor de. Ustedes pueden poner Ganoderma cáncer, Ganoderma diabetes y pueden encontrar investigaciones de cómo este alimento ha sido usado para favorecer y comenzar a restaurar este tipo de patologías bueno, o de situaciones que la gente enfrenta a nivel de salud. Entonces no es solamente algo exclusivo de Asia o exclusivo de XN, sino que es un alimento que necesitamos reconocer y que necesitamos, por supuesto, valorar. Miren, hay dentro de la variedad herbaria, creo que alguien está usando la repisa. Em, que me distraen, no me distraigan. Ya, yo solito ya lo solucioné. Dentro de la variedad herbaria, de las muchas plantas que tienen capacidades nutricionales, pues el Ganoderma siempre se va a destacar, porque tiene un margen nutricional que lo reconoce como macroalimento. Entonces, el brócoli es reconocido como un alimento, posee 4 nutrientes esenciales, pero el Ganoderma posee más de 154 antioxidantes y más de 200 nutrientes esenciales. Por eso se reconoce como un macroalimento y como un rey. Y ahí es donde uno comienza a entender que si la Organización Mundial nos sugiere que necesitamos 43 nutrientes esenciales diariamente para que le proveamos al organismo lo que requiere para estar en equilibrio, pues tomarnos un moca, tener acceso a Ganoderma en cápsulas o en bebidas nos provee más de 200 nutrientes esenciales. Y ese margen nutricional es lo que nos comienza a poder dimensionar por qué tiene esos efectos a favor de nuestro organismo y por qué se ve, cuando uno habla de diabetes, entonces sugiere Ganoderma. Cuando uno habla de cáncer, se sugiere Ganoderma. Cuando uno puede entender el colesterol o la hipertensión, hablamos de Ganoderma. Y no es que sea milagroso, sencillamente es un alimento que provee un margen nutricional que le ayuda al cuerpo a encontrar ese equilibrio y a gozar de un estado de salud óptimo. Dentro de esos elementos se destacan los polisacáridos, son elementos que ayudan a limpiar muy bien todo el funcionamiento celular de órganos, porque cualquier órgano está sencillamente compuesto de células. Necesitamos células sanas, necesitamos células muy bien nutridas para que nuestros órganos funcionen como deben hacerlo. Tener un cuerpo donde sus órganos funcionen como deben hacerlo es tener un cuerpo en equilibrio, balanceado y totalmente sano. El germanio orgánico es un extraordinario balanceador.
es un gran proveedor de oxígeno. Los triterpenoides son unos constructores y son un elemento genial que alcaliniza nuestro organismo, que puede ayudar a regular y a disminuir esos excesos de acidez, por ejemplo, esos excesos de grasa que muchas veces suceden porque no nos nutrimos, pero sí comemos. La adenosina, que es un gran regulador, las proteínas, que son un gran regenerador celular, que son alimentos que se convierten en elementos y nutrientes ideales para el funcionamiento celular. Y eso permite que nuestro sistema inmune se regule y sobre todo permanezca fortalecido. Comprender el ganoderma no es comprender una solución inmediata o a corto o mediano plazo. Comprender ganoderma es entender un alimento que necesitamos todos los días hasta que Dios decida tenernos acá. Nos ayuda a regular excesos como puede ser de grasa, como puede ser de carbohidratos, de ácido, de azúcar y desde luego nos ayuda a regular los déficits cuando carecemos de vitaminas, de proteínas, de minerales porque es un macroalimento. Entonces el Ganoderma se convierte en una cultura, no se convierte en una secta. Eso por favor los invito porque yo he encontrado escenarios donde desde que conocí el Ganoderma cambió mi vida y digo, no, desde que entendiste que es Ganoderma como alimento, mira, si quieres, si crees en Dios, mira, dale gracias a Dios por las plantas que nos provee, punto. Pero no le encendamos ni una vela al Ganoderma, ni mucho menos, no, esa no es la invitación, porque no es rendirle un culto, una secta al Ganoderma, ni mucho menos, es entenderlo, es disfrutarlo, es valorar el poder acceder a este alimento que necesitamos toda la población. Y si hay una población que lo necesite de manera urgente es Colombia. La dinámica en Colombia a nivel de nutrición es muy lamentable. Colombia es un país que posee un escenario no solo de desnutrición, sino que es más grave. Tiene un escenario de malnutrición. Es decir, la gente come, pero el no saber alimentarse le conlleva bastantes problemas a la población en general. Y necesitamos esa cultura de prevenir. No, no de esperar hasta el momento más grave. Yo conozco familias que se unen y no les importa vender una propiedad o pedir un préstamo con tal de financiar un cáncer y hacer lo que sea necesario por un familiar querido. Yo pienso que necesitamos comenzar a generar esa conciencia para evitar esos escenarios, que no sea la angustia lo que nos lleve a accionar, sino el amor propio, el estar bien, el tener conciencia es muy importante y por eso el mensaje de Ganoderma como alimento nos compete absolutamente a todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a todos, incluso hasta nuestras mascotas, porque aquí hay más de un testimonio de cómo usando Ganoderma o se han recuperado o las mascotas gozan de un estado genial. Miren, aquí está el doctor Lim, un hombre ingeniero civil que conoce de manera muy silvestre en un trabajo de campo sobre Ganoderma por una afección que tuvo y le sugieren una sopa con Ganoderma, una infusión, y le permiten empezar a encontrar un estado pues, óptimo a su malestar y lo inquieta sobre este alimento, sobre esta planta. Y en los ochentas es donde surge esta idea y esta visión de Ganoderma como un alimento que la población en el mundo merece y que hay que hacer llegar. O sea, realmente hacer parte de XN hay que entender también su origen, su génesis para uno asociarse no solo con un código, sino con esa visión. Es muy importante que en Colombia llegue el Ganoderma a todo el territorio. Alguna vez con Fabián estábamos en una zona en el Tolima donde solo se llegaba o en burro o en jeep. Y en la zona habían 4 tienditas. Muy duro, muy berraco llegar a esa zona. Pero les digo, en ninguna de las 4 tiendas faltaba el águila o la póker. Increíble. En ninguna. Y es gente de campo que sufre de hipertensión, que sufre de migrañas, de úlceras varicosas, de venas varices brotadas. Y yo decía, entender la dimensión de lo que es Ganoderma, de lo que propone XN a nivel de todo su proceso de cultivo, producción y de llevarlo, es una visión a la que nos debemos adherir. La gente lo necesita, la gente lo merece y realmente es una misión que nuestro alimento llegue a toda la población y que tengamos una población sana.
bien nutrida, en equilibrio. Y eso tiene un impacto no solo físico, sino también mental e incluso espiritual. Miren, aquí hay un ganoderma de una manera más cercana. Y cuando hablamos de ganoderma, hablamos entonces de dos momentos. Dice, pero esto es ganoderma, este también es ganoderma. Son dos momentos y son dos momentos de cultivo de crecimiento. Entonces hay un hongo ganoderma de 90 días y existe un hongo ganoderma joven o de 18 días. Entonces ambos tienen una función muy particular según su estado de crecimiento. El hongo de 90 días es un gran desintoxicante y por eso es que existe un RG o un Reishi Gano y no es otra cosa sino el hongo 90 días. Y el hongo de 18 días es un gran restaurador, es un gran proveedor de oxígeno y es nuestro helio ganocelio. Miren, hay dos elementos destacados en cada etapa o en cada momento del hongo ganoderma. A los 90 días es muy rico, es muy abundante en triterpenoides. Y los triterpenoides permiten la movilización de grasas, la movilización de acidez en el organismo. Cuando hay esos excesos, pues evidentemente hay problemas. Recuerden que la vida del organismo es un equilibrio. Un exceso te va a generar un problema. Una carencia, un déficit también. Entonces es buscar ese equilibrio. Entonces un exceso de acidez te puede detonar un cáncer. Cuando el cuerpo carece de oxígeno o hay un exceso de acidez, pues las células comienzan a morir o a perder funcionamiento y por eso hay que ser muy prudente de cómo nos alimentamos. Si ese elemento es muy importante y resalta dentro de los 154 antioxidantes y los más de 200 nutrientes esenciales que posee el ganoderma. En nuestros productos o bebidas podemos encontrar este margen nutricional. El café negro posee hongo maduro o RG o hongo de 90 días y nuestro chocolate cocochi y el chimoca está provisto de hongo joven o de 18 días o gel. Lo que pasa es que el mejor producto que XN nos puede ofrecer, el producto más importante es siempre poder acceder a cápsulas de ganoderma, porque está el ganoderma concentrado 100% puro. En las bebidas tenemos un margen de 2% de extracto, pero en una cápsula tenemos la concentración al 100%. Y para tener una modelación más o menos, en una cápsula de RG o de hongo de 90 días, la podemos disfrutar en casi 4 sobres de café negro. Entonces sí es muy importante que podamos acceder a las cápsulas, que es el producto más importante y el producto más bello que tiene XN a favor nuestro, para que estemos siempre en un estado óptimo, para que seamos completamente productivos, lúcidos. Y el germanio orgánico es un elemento restaurador que provee un nivel de oxígeno genial. Yo alguna vez escuché a un médico mexicano y él daba esta información súper interesante. El RG tiene, al ser ganoderma, 154 antioxidantes, 200 nutrientes esenciales, tiene un contenido de germanio orgánico de 2000 partes por millón. Entender eso lo podemos entender con la siguiente analogía. ¿Dónde una persona encuentra germanio orgánico diferente al ganoderma? En el ajo. O sea, ¿quién tiene en su mente, quiénes tienen el ajo como un buen nutriente, como un buen alimento, como un alimento de buena reputación? Yo diría que todos acá, o lo usamos en el almuerzo, o lo usamos en la cena. El ajo tiene 150 partes por millón. 150. Es un gran alimento. El ganoderma en 90 días tiene 2000 partes por millones. Es exageradamente superior. Pero el ganoderma a los 18 días tiene 6000 partes por millón. Esa es una carga de germanio orgánico y nutricional que jamás será exceso al organismo, sino al contrario, es oxígeno, es una carga nutricional importantísima e imprescindible para nuestras células. Recuerden siempre que los órganos, cuando tienen células sanas, cuando tienen células nutridas, funcionan a la perfección y tienen la capacidad de restaurarse y de permanecer en equilibrio. Entonces, alimentarse con ganoderma debe ser un hábito, no por un fin de semana, no para un año,
ni hasta que se hagan embajadores corona, sino hasta que Dios decida que nos tenga acá. Debe ser un buen hábito alimenticio. O sea que este no es un mensaje para otros, este es un mensaje para nosotros. El Ganoderma tiene unas etapas que es donde empezamos a comprender la ganoterapia. Entonces, cuando comenzamos la alimentación con Ganoderma, tenemos esas etapas de detección y desintoxicación, que es donde se puede presentar alguna reacción, pero cualquier reacción que se presente por alimentarnos con Ganoderma es la sencilla manera de comunicar que el Ganoderma en su funcionamiento y revisión detectó algo y ya comenzó a operar sobre esa anomalía. Eso puede tomar del primer al cuarto mes. Sobre el cuarto mes al octavo, noveno mes, comienza a regular, a limpiar todo el organismo, a fortalecer y a nutrir células al máximo nivel. Sobre el noveno al primer año, primeros 14 meses, el organismo comienza a fortalecerse y restaurarse. Y sobre el año y 4 meses, año y medio, el organismo comienza a rejuvenecerse o a regenerarse. Y no, eso no es ninguna otra cosa o escenario místico más que tener células cada vez mejor nutridas, restablecidas, oxigenadas, y eso se refleja en la exterior de un organismo. Entonces miren que hay que comprender el Ganoderma al máximo esplendor para entender a lo que nosotros hoy en día podemos acceder para nosotros, para nuestro bienestar, para hacerlo un gran aliado de cualquiera sean nuestros objetivos a lo que nos dediquemos. En esta foto, esta información que yo les comparto sobre Ganoderma para mí fue importantísima digerirla y valorarla. Esta foto es de mi papá en el año 2009. Mi papá en esa imagen ya había sido diagnosticado con hipertensión. En esa imagen mi papá consumía metoprolol o losartán y aspirina, porque a inicios del 2009 mi papá sufre una arritmia cardíaca, pasa 5 años en cuidados intensivos, sale de la clínica, pero sale medicado de por vida. ¿Por qué? Por hipertensión o colesterol en la sangre. Entonces, cuando uno empieza a comprender médicamente, no por ser expertos, pero a consultar y a entender la dinámica de una patología, el colesterol en la sangre son grasas que llegan a cristalizarse en las arterias. El fármaco lo que busca es adelgazar la sangre y al adelgazar la sangre, pues la sangre comienza a recuperar ese paso o ese ritmo, pero no es una solución, sencillamente es un químico que adelgaza la densidad de la sangre y le da una solución momentánea y por eso la gente no puede dejar de consumir ese tipo de fármaco. Pero lo importante sería lograr eliminar o movilizar esas grasas cristalizadas, eliminarlas y que el organismo se restaure. Y resulta que los triterpenoides que tiene el hongo maduro son un elemento clave para movilizar esa grasa de las arterias. Entonces mi papá comienza a tomar café con Ganoderma, comienza a alimentarse con una cápsula de RG, con una cápsula de GL, hongo de 90 días, hongo de 18 días, y pasados 2 meses de 2016 llega la espirulina a Colombia, un elemento clave para la sangre, para oxigenar, para la producción plaquetaria, y mi papá comienza a tomar 4 tabletas de espirulina, no más. Mi papá en su dinámica, en su trabajo y demás, y pasados 3 meses posterior a que ya venía tomando café con Ganoderma, cápsulas y espirulina, mi papá en el 2016, en diciembre, tiene cita médica y el médico le pregunta que qué está haciendo, porque no lo encuentra como normalmente lo encontraba. Mi papá le dice que nada. Hola Iván, creo que quedaste congelado. Todo absolutamente en orden, regulado, y eso le permitió a mi papá que por orden médica, aló, Juan Ricardo, Se entrecortó un poquito, pero ya otra vez te recuperamos. es que se fue la luz, ¿no me vieron oscurito? Sí, sí.
Ok. ¿Dónde me quedé, Juan Ricardo? Ibas en el caso de tu papi y ibas en el enlace a la segunda lámina, cuando llegó la espirulina. Ok. Hasta ahí que... Entonces, mi papá, eh, pasados 3 meses de ya estar alimentándose con espirulina y ya venía alimentándose con cápsulas y café, tiene controles médicos, pruebas, electrocardiogramas, pruebas físicas, porque mi papá estuvo a muy poco de que lo tuvieran que poner un marcapaso. Y el médico le pregunta a mi papá, ¿qué está haciendo? Porque no lo encuentra igual. Y mi papá le dice, nada, pues sigo haciendo todo lo mismo. Me dijo, pero usted debe estar haciendo algo. Y mi papá se acuerda y dice, pues estoy tomando Ganoderma, café con Ganoderma. Y el médico le dice, yo he oído algo de ese alimento, no estoy muy empapado del tema, pero sígalo haciendo. Y por orden médica, el doctor decide suspenderle el fármaco a mi papá. Entonces, en esta segunda imagen ya ven a un hombre casi 6 años después, pero muchísimo más restablecido, un hombre libre de fármacos. Y mi papá para mí es un hombre extremadamente importante. Mi viejo es una persona que amo profundamente. Y haber sido ese hijo que lo tuvo en cuidados intensivos y que me sentía impotente de hacer ese hijo que lo disfruto en su mejor versión, así pasen los años, y que lo disfruto sano, para mí eso tiene todo el sentido y la coherencia de lo que es esta visión y lo que es esta misión de entender lo que es Ganoderma, de disfrutarlo y de compartir este mensaje con toda la población. Que muchas veces hablamos de Ganoderma, pero lo sentimos lejano. Muchas veces hablamos de Ganoderma y a veces ni siquiera tenemos cápsulas para nosotros. Eso hace parte, no por obligación, no se sientan obligados a que tienen que ir, pero comprender el Ganoderma es decir, yo necesito esto para mí. Este alimento no me puede faltar, eso es muy importante. Tener un estado de salud óptimo nos permite estar siempre creativos, siempre atentos, siempre productivos y eso es de las cosas más importantes para el ser humano. Entonces, miren cómo en el 93 se inicia XN como empresa y ese edificio que ven al respaldo del doctor Lim, ahí fue la primera oficina o la primera fábrica. Ahí se producían las cápsulas de Ganoderma, que fue el primer producto que tuvo de XN. Y como el mismo doctor Lim decía que él le hablaba a la gente de la visión de expandir el mensaje de Ganoderma a la población para que esté bien, de lograr un mundo, un mercado, de que todo mundo, no importara dónde estuviese, primero tuviera acceso y segundo pudiera conectarse a través del mismo sistema y la gente se reía. Pues yo pienso que, pienso no, estoy muy seguro que el doctor Lim en un muy corto plazo va a ser uno de los ganadores del Premio Nobel de Ciencia, no solo por sus investigaciones a nivel de Ganoderma y las demás plantas que XN produce, procesa y cultiva, sino también por todo lo que se ha generado a favor de la población hoy en día a nivel mundial, porque primero fue Asia, desde luego, pero hoy en día todo se ha, se ha trasladado a muchas instancias y a varios territorios. Y pues es entender, primero, que XN se convirtió hoy en día en la compañía más grande en cultivo, procesamiento y distribución de ganoderma en el mundo. Hay una, yo pude acceder a una tesis de la Universidad Católica en Colombia y la hicieron sobre ganoderma. Y en Colombia hay algunas empresas que lo cultivan y tratan de producirlo, pero a veces tienen que hacer uso de procesos hechos a través de laboratorio, por ejemplo. DXN tiene un proceso y se asegura de que cada uno de sus productos tenga una certificación y una autenticidad 100% orgánica. Y no se les olvide que eso hace una conexión directa con el 25% que tiene que ver con nuestro bienestar, que es el alimento. Acceder a un alimento orgánico es clave. Y en Colombia, cultivar, procesar Ganoderma en Colombia, alguien que se le ocurra cultivarlo y procesarlo, lo puede hacer. Puede encontrar acceder a semillas o a esporas de Ganoderma, cultivarlo, y el kilo en Colombia puede estar alrededor de 500.000 pesos, el kilo de fruto de Ganoderma. Ya de ahí tiene que comenzar a procesarlo y hacer pues todo lo que requiere. Pero DXN nos garantiza un alimento y un Ganoderma 100% orgánico
y desde luego en Colombia cuenta con todas las eh, regulaciones a nivel legales, de ley y demás, para garantizar no solamente la distribución, no solamente el que podamos seguir manteniendo nuestro acceso a este alimento, sino desde luego distribuirlo, que también ha sido muy importante para nuestra economía. Y a nivel mundial, Gano de XN cuenta con todas las certificaciones que muchas empresas, no solo de Ganoderma, sino de suplementos y otros alimentos, soñarían tener. Porque contar, por ejemplo, con un TGA australiano, eso no es tan sencillo, pero eso se logra a través de la excelencia y a través de procesos impecables. Y eso representa DXN y ese es el ganoderma que nosotros tenemos acceso. Porque claro que hay más ganoderma, hay otras compañías que lo pueden, por supuesto que sí, y siempre será valorado como un gran alimento, pero tener uno de los mejores ganodermas del mundo, eso es un privilegio que necesitamos disfrutar, valorar y desde luego compartir. Miren, aquí tenemos nuestro Ganoderma puro, nuestro producto estrella, el producto más lindo que tiene DXN y lo tenemos completamente al alcance. Aquí les dije que un kilo en Colombia se puede tener por 500.000 pesos y a partir de ahí tratar de comercializarlo y procesarlo. Pero miren, una persona puede acceder a 30 cápsulas de hongo de 90 días por 97.500 pesos. O si quiere, puede acceder a 90 cápsulas de hongo de 90 días por 268.100 pesos. ¿Eso qué significa? Que una cápsula de un tarro de 30 cápsulas está pagando una persona 3.250 pesos por una cápsula de que es abundante en antioxidantes, en triterpenoides, en nutrientes esenciales, que es clave para su vida, para sus planes, para su funcionamiento. Y lo puede acceder. Si alguien quiere por cápsulas, pues yo le vendo por cápsulas, no hay problema. Pero a mí me interesa que la gente esté bien. Y si accede a un tarro de 90 cápsulas de RG o de hongo de 90 días, pues está pagando 2.980 pesos por cada cápsula. Entonces, ¿por qué tener una membresía y por qué acercarse a XN como miembro? Tienes todo el sentido, pues porque accedemos al producto a un precio incluso más asequible. 30 cápsulas, sea de hongo de 90 o sea de hongo de 18 días, nos valen solamente 65.000 pesos. Yo en mi caso personal, desde luego, siempre compro de 90 cápsulas porque me salen a mejor precio. Entonces el tema no es que nos sobre o tengamos mucha o poca plata, es poder acceder siempre al producto al mejor precio. Eso para mí sí es negocio. Acercarme a un producto que es bueno, es extraordinario y siempre al mejor precio será siempre un gran negocio. Cada cápsula de un tarro de hongo de 90 o hongo de 18 días por 30 cápsulas vale 2.160 cada cápsula. Pero si compramos desde luego el de 90, pues nos sale a mejor precio cada cápsula. Y este es un alimento que es muy importante que lo tengamos con nosotros todos los días, que se lo podamos ofrecer a nuestra familia. Yo descapsulo en las bebidas de mis hijos cápsulas, como a veces lo hago con la melena de león y bueno, y otros alimentos que XN tiene, pero eso se debe a la conciencia que hay. Un producto que no está pensado solamente para venderlo y llevarlo, sino que primero nos atendamos nosotros, que primero le demos esa gasolina extra a nuestro organismo que merece y que además necesitamos, sobre todo si hay jornadas largas. Entonces, miren, el protagonista de esta historia es el rey, es el mejor alimento y también lo podemos encontrar a través de las bebidas. Si alguien no consume cápsulas, bueno, pues consuma café negro y cualquiera de las otras dos bebidas para que se acerque a esas dos etapas de crecimiento del hongo que son tan importantes. Y desde luego a su piel le puede dar ganoderma todos los días el organismo pueda nutrirse y pueda encontrar ese equilibrio tan importante para gozar del mejor estado. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Espero no haber sido agotador en esta vez, pero siempre será el producto un protagonista para nosotros, para mí, para que lo disfrutemos, para que más allá de ser producto del producto, lo agradezcamos con conciencia el poder tomarnos un café con Ganoderma, poder acceder al mejor alimento que es el Ganoderma puro.
Bueno, Iván, pues muchas gracias. No sé si de pronto nos puedas otorgar un espaciocito pequeño de inquietudes y preguntas. ¿Se podría? Y todavía me queda moca, claro que sí. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, voy a empezar aquí por el chat. Alcancé a ver, bueno, igual Fabián nos colaboró puntualmente con parte de pues bueno, con la respuesta. Dice, por acá, por acá. Ah, bueno, una persona dice, Olivia, ¿qué me recomiendan para la adicción del alcohol? Una persona que lleva muchos años en alcohol. Mira, yo he entendido a nivel personal algunos temas respecto a las adicciones. Por ejemplo, cigarrillo, el alcohol, a veces la adicción o la ansiedad que se genera de pronto por los juegos de azar. Y muchas veces hay un desgaste agresivo de flora intestinal o de enzimas estomacales. Entonces, de los productos que yo he visto muy a favor de este tipo de escenarios está el café negro. La cafeína le permite al ganoderma movilizarse de una manera pronta y acelerada a través del torrente sanguíneo. Entonces, el café negro es un gran aliado. Siempre será importante ante cualquier circunstancia poder acceder y poder alimentarse con cápsulas de ganoderma puro. Siempre será el mejor alimento. Y desde luego también tener una alimentación con espirulina. La espirulina es un alimento que nutre y que ayuda a restaurar no solamente las paredes de los intestinos y ayudar a tener un margen de producción de enzimas o de proveerlas, sino también a restaurar la flora intestinal. Y restaurar la flora intestinal es ayudar a que esas ansiedades o adicciones comiencen a decrecer un montón. Yo tengo personas que les encantó el café negro porque me dicen, desde que comencé a tomar el café negro, le he bajado el cigarrillo, he dejado de fumar, ya no siento como, no, prefiero un tinto y me gusta como me hace sentir. Entonces, es de lo que más sugiero y pues también de los testimonios que he podido ser pues partícipe. Listo, Iván, gracias ahí por tu respuesta. Bueno, Olivia, esperamos que haya sido concretada esa pregunta. Y aquí nos dice David Roncancio, dice, ¿cuál es el producto más puntual para problemas cardíacos y tensión alta? Muchas gracias. Pues mi papá, ojalá en una de estas mi papá se conecte y les pueda contar, pero eh, del proceso de mi papá valoro mucho su continuidad. Mi papá no hizo un consumo alto, es decir, una megadosis, que lo pueden hacer perfectamente. Seguramente si mi papá hubiese hecho un uso de megadosis de 3 pares, 5 pares de cápsulas diariamente, seguramente hubiese regulado su hipertensión en un mes o en 3 semanas. Pero mi papá lo que hizo hasta el día de hoy es tener un consumo ininterrumpido. Mi papá consumió una cápsula de RG, hongo de 90 días, GL, hongo de 18, 4 tabletas de espirulina y le encanta el café y le encanta el moca. Entonces, de manera continua, y para mí el Ganoderma puro y la espirulina son un equipo extraordinario para regular, desintoxicar, limpiar y nutrir, y eso hace que el organismo inevitablemente goce de un estado óptimo. Pero en el caso de mi papá, que es puntualmente lo que David pregunta, eh, cápsulas, espirulina y café negro. Es muy efectivo. Lo importante, lo que siempre sugiero a la población es, hay que hacer un equilibrio. No, para mí no es tan conveniente que una persona haga un uso de una megadosis, se sienta medianamente mejor y deje de consumir o deje de alimentarse, que es que ni siquiera es consumir. Es mejor algo ininterrumpido. Puede que no te consumas 5 pares de cápsulas, pero hazlo hasta el día que respires. El día que dejes de respirar, deja de usar Ganoderma. Ok, Iván, gracias. Bueno, Iván, hoy esa es mía, tuve una consulta de una persona y bueno, la pregunta fue la siguiente. Una persona que usa insulina podría consumir el producto, pero digamos que ese producto reemplace la insulina así de una. Mi recomendación fue que era algo que se daba en el tiempo, no que el Ganoderma reemplazara como tal ya un dictamen médico. ¿Será correcto ese concepto? Es totalmente correcto, Juancho, porque
pues nosotros seríamos muy imprudentes y además muy atrevidos en, primero, decirle a una persona, mira, tómate tantas cápsulas y de Ganoderma y espirulina, es hacer casi que una formulación médica. Yo pienso que eso es imprudente. Y finalmente estaríamos tratando nuestro alimento como un fármaco. Y pienso que eso no es correcto. Nuestro producto es alimento. Entonces, al ser alimento, al ser orgánico, no posee contraindicaciones. Entonces, ¿qué siempre yo recomiendo? Si una persona jamás en su vida se ha alimentado con Ganoderma, es mejor que haga la ganoterapia que recomienda el doctor Lim, no la recomiendo yo. Un par de cápsulas la primera semana, es decir, eso es una dosis baja, pero te doy un ejemplo, una persona que tenga cáncer tiene unos excesos de ácido muy altos, y si tú le das una dosis de Ganoderma muy alta, puede tener reacciones muy severas, tanto que la persona se asuste o crea que estás terminando de matarlo. Entonces es mejor seguir el consejo, primero el doctor Lim, porque no es tampoco que sea un experto en Ganoderma, lo es, pero es que él tiene un doctorado en medicina holística y conoce muy bien la composición, el funcionamiento y desde luego es el primero en que lo sabe recomendar. Y él sugiere una ganoterapia de ese tipo, un par de cápsulas la primera semana, duplicas el par de cápsulas sobre la segunda, etcétera, etcétera. Pero para temas de insulina, claro que también hay testimonios, pero yo pienso que el alimentarse con Ganoderma, con espirulina, son dos alimentos geniales, incluso el café negro, para que las dosis de insulina ya sean cada vez menos frecuentes o menos recurrentes, e incluso llega al punto en que un mismo médico puede sugerir suspenderla, pero a través de un seguimiento profesional y a través de un seguimiento pues correcto, pero que nosotros sugiramos suspender y reemplazar, yo pienso que no es correcto. Tenemos un alimento en las manos. Gracias, Iván. No, súper claro el tema y sí, eso es súper importante en la responsabilidad que tenemos con este producto y más a la hora de poder dar como un dictamen médico, algo así. Pero gracias por Así la es. aclaración. Y bueno, familia, pues gracias por las conexiones, gracias por las preguntas, por haberse conectado súper puntuales. Iván, de verdad muy agradecido primeramente con Dios, contigo por usarte como ese instrumento valioso donde nos presentas el producto de esta manera que queda tan claro y bueno, que esta información sea de gran ayuda para cada uno de sus proyectos, de lo que estemos haciendo en duplicación del producto. Iván, Dios te bendiga a ti y a tu familia y bueno, Amén. gracias por el espacio. Muchas gracias y a todo el equipo, pues bueno, siempre esperamos es hacer acciones que aporten y que sumen. Ese es el mayor objetivo cada sesión a la que nos conectamos. Entonces, que tengan una linda noche, aliméntense, no coman, aliméntense y ojalá accedan al mejor producto que tiene la compañía, que es el Ganoderma puro. Bendiciones y nos vemos el miércoles sin falta. Así será. Gracias, mi Gracias. diamante, Saludos. gracias, Bendiciones. equipo de XN, Amén. gracias. Hasta luego. Gracias a todos.